tema Culiacán, pues no se deja, sigue siendo el tema de debate público, o al menos del debate mediático, porque muchas personas, las personas de a pie, como que ya lo han ido dejando el tema de Culiacán, y son muchos medios los que le siguen apostando a este tema. Si me dices qué fue lo que te llamó la atención de la entrevista con Alfonso Durazo y cómo ves este tema de Culiacán ya a días con un poco más de frialdad. Mira, el tema resulta muy importante. No se trata de que haya una insistencia, como dice la gente por ahí. Otra vez Culiacán, otra vez Culiacán. Es tremendamente importante porque al principio el propio Durazo ha reconocido la versión que dio fue una versión falsa. ¿Es cierto o no? La Sí, primera señor. versión que dio el secretario de Seguridad Pública fue una versión falsa respecto a lo que ocurrió en Culiacán. Ya después se cambió la versión y luego se manejó el tema de que había una orden de aprehensión con propósitos de extradición. Ayer nos informan que en México no tiene orden de aprehensión, que la orden de aprehensión viene de los Estados Unidos para ser extraditado. Entonces es un asunto que tiene muchos ingredientes porque, por ejemplo, ayer el general Gallardo, que fue un hombre que estuvo en la cárcel, que denunció muchas cosas que pasan o que pasaban al interior del ejército mexicano, le dijo a Julio que claro que participaron agentes de la DEA. Así le dijo ayer en el programa, yo fui invitado ayer por Julio a su programa. Y entonces, a ver, participaron agentes de la DEA. Hubo un reportero de MBS y lo tomó Río 12, lo publicó Río 12, que decía que hubo presión de la Casa Blanca al gobierno de López Obrador para presionar a que atraparan al hijo del Chapo Guzmán. Yo tuve una entrevista en mi canal de YouTube con Mike Vigil, quien fuera director de operaciones internacionales de la DEA, y él me dijo que él no tenía ninguna información de que la Casa Blanca, que le hubiera caído muy bien al señor Donald Trump como un trofeíto de cara a las elecciones y ahora que ya avanza el proceso para la investigación del impeachment. Entonces, el asunto no es ocioso preguntárselo, y una de las preguntas que yo me hago, y se lo dije ayer a Julio cuando me dijo, ¿qué le preguntarías a Alfonso Durazo? Pues yo le preguntaría, oiga, qué maravillosos son estos chapitos, chapotes que se hacían grandotes y se hacían chiquitos, porque qué manera de organizarse para algo que no fue anunciado. Resulta que soltaron presos, resulta que tenían todas esas camionetas, resulta que aunque ya estaba ahí detenido bajo la custodia del cuerpo de aprehensión, hablando por teléfono, en fin, o sea, ¿hubo pitazo o no hubo pitazo? Para mí eso es clave, porque desde 2011 hay información que incluso filtró Wikileaks en el sentido y a propósito del general Gaitán, Demetrio Gaitán, que habló el pasado 22 de octubre en un desayuno y que dijo una serie de cosas que hay que analizar. Ese señor Gaitán fue señalado por la DEA y por la CIA como una persona de desconfianza que presuntamente estaría encubriendo al Chapo Guzmán. Y resulta que detectaron, de acuerdo con lo que yo leí en Wikileaks, detectaron filtraciones de información desde la estructura militar hacia el cártel de Sinaloa. Y documentaban que hay todo un aparato, ¿verdad?, que tiene este cártel para obtener información por parte de personas que traicionan al ejército mexicano y se las dan. Esos son los antecedentes. ¿La hubo o no en Culiacán en esta ocasión? Para que tuvieran esa movilización tan tremenda al unísono y al grado, pues, de que dieran marcha atrás para la detención. Y al grado de extorsionar también en el sentido de que le irían a disparar no solamente a los familiares de los militares, sino también a la ciudadanía, cosa que tradicionalmente este cártel se supone que no hace, pero que con tal de que liberaran
a Ovidio Guzmán, entonces pagarían víctimas inocentes. Entonces no es ociosa la pregunta, porque aún con esto que es inédito, que presentó López Obrador y que celebro, lo festejo, la manera en que presentaron con la defensa nacional, la información, el minuto a minuto, la cronología de lo que ocurrió en esta detención y la liberación del hijo del Chapo Guzmán, aún así hay cosas que se mantienen con duda. Hay cosas que se mantienen con duda y por eso no es ocioso. Y porque, como el mismo gobierno aceptó, fue una operación fallida. Y en la medida de que fue fallida, se puso en riesgo la vida de muchísimas personas. Por lo tanto, no es ocioso preguntarlo. Lo que ocurre que es, no me refiero a los que preguntaron ahí en el gallinero en que se convirtió la conferencia de prensa, pero hay gente seria, que ha investigado, que ha publicado libros, que se la ha jugado del periodismo. Pregúntale a Pepe Rebeles. Pero hay gente seria que se pregunta muchísimas cosas, aunque celebran, y yo me uno a esa celebración, que se haya dado marcha atrás, que se haya soltado al Capito y al Chapito, ¿verdad? Con tal de no poner en riesgo la vida de las personas. Yo celebro y aplaudo eso, pero aún así hay muchos vacíos de información. Estuvo el director de la DEA en Culiacán con el gobernador, junto con el número 2 de la Embajada de los Estados Unidos, y a mí nunca se me olvidará cuando yo Arpaio, el sheriff de Maricopa, que lo entrevisté sobre la ley SB 1070, él me cuenta cuando era el encargado de la DEA en México. Y él me decía, yo daba las órdenes, yo le decía a Pedro Ojeda Paullada, creo que era Pedro Ojeda, yo le decía lo que tenían que hacer. ¿Hay un cambio de paradigma con López Obrador? Sí. Sí hay un cambio de paradigma con López Obrador, pero eso no quiere decir que con esta transparencia informativa que hemos tenido se resuelvan todas las dudas. Por eso lo de Culiacán sigue siendo muy importante. Yo le dije a Julio, pregúntale eso, si hubo pitazo o no hubo pitazo al secretario Alfonso Durazo. Don Rubén, otra cosa importante.